amén. En este día, cuando estamos escuchando tantas noticias de terrorismos y de muertes violentas, y no solamente cosas que suceden lejos de nuestras vidas, pero que están sucediendo cerca, cosas que nos afectan directamente. Estamos escuchando noticias de que hay escasez de alimentos, hay escasez de recursos, que las economías están en una crisis tan profunda, la situación no solamente económica, pero social también. Yo quiero leerle a ustedes lo que sucede en la vida de el profeta Isaías. En el capítulo 6, versículos muy conocidos. En el capítulo 6 de Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y él dijo entonces: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Esta experiencia que tuvo Isaías, no la tuvo en cualquier momento de su vida. Los primeros 5 capítulos del libro de Isaías son profecías que él declara sobre el pueblo de Israel, pero él siendo profeta del rey, siendo profeta de la corte real. Pero en el capítulo 6 sucede algo. La palabra profética que recibe Isaías es distinta. ¿Sabe por qué? Porque este capítulo 6 comienza con estas palabras: en el año que murió el rey Usías. En el año que el rey Usías estaba muriendo. Eso es lo que significa. ¿Y qué estaba sucediendo con este rey Usías? Este rey Usías estaba muriendo de lepra. Este rey Usías, debido a la prosperidad y a la bendición de Dios, debido al crecimiento que había tenido el pueblo de Israel, debido a la abundancia que había, este rey Usías se atrevió a entrar al lugar santo a ofrecer el sacrificio de adoración, y él no era un levita, no era un sacerdote, pero él tomó esa autoridad que no tenía. Pensó: yo soy el rey y todo va bien, así que yo voy a tomar un lugar que no me pertenece. Y él, tomando esa autoridad que no tenía, entrando al lugar santo, ofreció ese sacrificio de adoración, ese sacrificio de incienso, e inmediatamente quedó leproso. Y la lepra no es una enfermedad que mata muy rápidamente, es una enfermedad que mata lentamente. Y en Israel habían leyes acerca de los leprosos, y los leprosos debían ser apartados de la población, tenían que ser apartados de la ciudad, y tenían que ser llevados afuera de la ciudad para vivir aislados de la gente. Ahora escúcheme bien, este era el rey. Esto significa que el rey fue llevado afuera de la ciudad y fue aislado de todos porque tenía lepra. Y ahora
No solamente él se estaba muriendo, aislado no sé dónde vivía exactamente, pero vivía en alguna residencia fuera de la ciudad de Jerusalén. Pero escúcheme bien ahora, el trono estaba vacío. Israel no tenía dirección. ¿Por qué? Y porque el rey se estaba muriendo y no estaba viviendo en el palacio real y no estaba sentado en el trono. Pero escúcheme bien, dice este pasaje que en el año que murió el rey Usías, Isaías, que amaba al rey, que le ministraba al rey continuamente, ahora ya no había rey. Era leproso, nadie lo podía ver, nadie lo podía tocar, nadie se podía acercar a él. Y se estaba muriendo. Dice que en ese momento de crisis, él vio al Señor. Tuvo una visión del Señor y cómo sentado sobre un trono alto y sublime. Sí, ¿sabe lo que significa esto? Que el trono de Israel en la tierra estaba vacío, no había rey. Y el rey se estaba muriendo. Pero ahora Dios le dice, escúchame bien, mira el trono que está en el cielo. Mira el trono que está en el cielo. Y cuando miró el trono que estaba en el cielo, vio al Señor que estaba sentado. Y esa palabra sentado no es simplemente sentado, es la palabra establecido, inamovible. Estaba sentado, pero en una posición que no era firme, que no se movía, y estaba sentado sobre un trono alto y sublime. Y esta palabra alto y sublime no es que era alto, no, es la palabra que se está enalteciendo. Cada vez que él miraba al trono, se levantaba, se elevaba, se enaltecía más, porque Dios no es grande, Dios se engrandece. Dios no es alto, Dios se enaltece. Dios no es glorioso, Dios se glorifica continuamente. Entonces, en el momento de la crisis, en la peor crisis de la nación, en el momento de la peor crisis en la vida de Isaías, ¿qué hace Dios? Le dice que no mire al trono de la tierra, que mire al trono del cielo. Que mire al trono del cielo y mire lo que él ve. Vio al Señor que estaba establecido. Ahí no había dudas, ahí no había problemas, ahí no había crisis. El Señor estaba establecido en su trono y el trono se estaba enalteciendo, es decir, se estaba haciendo más superior y más grande y más superior y más grande y más superior y más grande y más grande. Imagínese usted. Nosotros un día vamos a ver ese trono, y ese trono se va a enaltecer continuamente. Y dice que sus faldas, las faldas, el borde de las vestiduras del Señor, llenaban el templo. Mire que las faldas, la palabra ahí no es falda, es la palabra borde. Los bordes de su falda llenaban, y la palabra llenar es la palabra satisfacer. El borde del manto del Señor, sentado en su trono, satisfacía todo el templo. Escúcheme bien ahora. Ahora usted entiende por qué Jesús se dejó tocar el borde de su manto. Porque en el borde del manto del Señor está todo lo que necesitamos. En el borde del manto del Señor había sanidad. Y por eso aquella mujer, ¿se acuerda? Con el flujo de sangre, tocó el borde del manto del Señor. Bueno, en el cielo, Él tiene un manto, pero en el borde de sus vestiduras, sale tanto poder, tanta autoridad, sale tanta riqueza, salen tantos recursos, que llena, satisface todo el templo. El Señor le estaba diciendo, ¿te falta algo en la tierra? Mira, en mi presencia está todo lo que necesitas. Por encima de él, había serafines. Y la palabra serafines es los que arden en fuego. Tenían cada uno 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Escúcheme bien ahora. Los ángeles no pueden contemplar el rostro de Dios. Por eso se lo tienen que cubrir. Pero fíjese una cosa, que Isaías vio al Señor. Los serafines no lo pueden ver. Los ángeles no pueden contemplar
el rostro del Señor. Solamente pueden gritar, Santo, Santo, Santo. Pero nosotros sí podemos contemplarlo. Isaías dice, yo lo vi. Y cuando lo vio, lógicamente, escuchó esa voz que gritaba y se tuvo que humillar inmediatamente. Escúcheme bien, los ángeles del cielo no pueden contemplar la santidad de Dios, pero nosotros sí. Los ángeles perfectos no pueden contemplar la santidad de Dios, pero nosotros, pecadores salvos por gracia, podemos contemplar la gloria del Señor. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que cuando lo contemplamos somos transformados de gloria en gloria. Si los ángeles no pueden contemplarlo porque no se pueden transformar, solamente nosotros, los redimidos, podemos contemplarlo para ser transformados de gloria en gloria a su imagen. Cuando Juan habla de esta experiencia que tuvo Juan, el Evangelio de Juan, el evangelista, Juan 14:41, cuando habla acerca de esta experiencia que tuvo Isaías, ¿sabe lo que dice? Juan 12:41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ya Juan está diciendo, es que Isaías vio a Jesús, vio al Señor Jesús sentado en su trono. Mire, cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas están temblando y sacudiéndose, cuando las cosas en la tierra, en nuestra vida, están difíciles, ¿sabe lo que hace el Señor? Nos está diciendo, miren al trono, mírenme a mí, mírenme a mí. Aquí no tiembla nada, aquí no cambia nada, yo estoy sentado en el trono. Y escúchenme bien ahora, y dice así, y toda la tierra está llena de su gloria. Y no solamente el trono estaba establecido en los cielos, no solamente él llenaba todo el templo, pero dice que toda la tierra está llena, todas las naciones están llenas de su gloria. Permítame un minuto para hablarle acerca de esto. Todo lo que sucede en las naciones es todo para la gloria de Dios. Todo. Y usted va a decir, pero usted no sabe lo que está pasando en mi nación y en aquella nación. Todo lo que sucede es para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique. Claro, en los momentos difíciles nosotros no lo vemos, pero cuando miramos al cielo, el cielo nos está diciendo, así nosotros desde el cielo estamos mirando la tierra, así estoy mirando tu vida. El cielo no mira lo que está pasando hoy, el cielo mira el fin, el producto final, el cielo mira la obra completa de Dios en las naciones, en nuestra vida, y por eso el cielo está gritando, toda la tierra está llena de la gloria de Dios, toda la tierra está glorificando a Dios. Todo lo que está sucediendo, ustedes no lo entienden desde su perspectiva, pero de la perspectiva del cielo, todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. ¿Y sabe lo que sucede con el templo? El templo se llena de humo. El templo se llena de adoración. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Dice que todo el templo en el cielo se estremeció, se sacudió. Se sacudió, escúcheme bien ahora, se sacudió cuando Dios determina su punto de vista. ¿Sabe cuál es su punto de vista? Todas las naciones, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Cuando se declara eso, cuando el cielo declara eso, todo tiembla. ¿Pero qué sucede? ¿Sabe lo que sucede? Que los quiciales de la puerta se estremecieron. Escúcheme bien. Los quiciales de la puerta se estremeció. ¿Y qué significa eso de la puerta? ¿Sabe lo que era la puerta? La puerta era el lugar donde Isaías estaba parado. La puerta es un lugar donde uno pasa de un ambiente al otro ambiente. Escúcheme bien. Espiritualmente, una puerta es cuando uno pasa de una atmósfera a otra atmósfera. Isaías estaba parado en una puerta, en un portal, y estaba mirando una visión del cielo, y la puerta se estremece.
¿Por qué? Porque se oyó el grito. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Todo lo que está pasando está glorificando a Dios. Ha glorificado a Dios y glorificará a Dios, porque el trono se está enalteciendo, se está elevando, se está exaltando. Escúcheme bien ahora. Cuando nosotros empezamos a ver el cielo, nuestro punto de vista, donde estamos parados, será sacudido. ¿Sí? Oh, sí, porque nosotros vemos las cosas, no las cosas temporarias, y el cielo no ve nada temporario. El cielo ve cómo Dios se glorifica. Y desde ese lugar, en la puerta, cuando fue sacudido todo, Isaías fue sacudido, él empezó a ver lo que Dios ve. Él empezó a hablar lo que Dios habla. Y escúcheme bien ahora. Y de ese lugar nos miramos y nos vemos a nosotros mismos sin orgullo. ¿Por qué? Porque él apenas se sacudió todo y vio que todo era para la gloria de Dios. Dijo, lo primero que le salió, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios, corazones inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Si en ese lugar, cuando miramos al cielo y empezamos a ver el punto de vista del cielo, el punto de vista del Señor de gloria, nuestra opinión, nuestra visión se sacude, se cae. Y de repente como que tenemos otra visión y nuestra visión es que nos empezamos a ver a nosotros mismos. Nos empezamos a ver a nosotros mismos parados delante de un altar santo. Pero escúcheme bien, el mismo altar que estaba disciplinando a Usías, al rey, que se rebeló, ese mismo altar, esa misma presencia, ahora perdona y limpia a Isaías, que se humilló. Sí, Usías no se humilló, Usías se enorgulleció. Algunas veces yo me encuentro con gente orgullosa, que se creen, no sé lo que se creen. Y yo ya llegué a una conclusión años atrás, que aquellos que son orgullosos, que no admiten errores, que caminan con la frente en alto, ¿saben qué? ¿Saben por qué caminan así? Porque no están viendo el trono, no están viendo al Señor, no están caminando en la presencia de Dios. A todos aquellos que caminamos en la presencia de Dios, no podemos enorgullecernos de nada. Nada. Pero una buena noticia, que en la presencia de Dios, apenas yo me humillo y confieso mi falta. Él confesó que era impuro de labios, impuro de corazón. Inmediatamente entonces, dice que sale un ángel del cielo con carbones, con un carbón, y dice que tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Él que confesó una impureza ¿de qué? De labios. ¿Y dónde fue el carbón? A sus labios. Él confesó su falta y su falta fue quitada. Dice que fue quitada la culpa y limpio el pecado. Esto es bien importante que sepamos que cuando nuestros pecados son limpios y perdonados, la culpa es quitada. La culpa es quitada. ¿Y por qué? Porque el castigo es quitado. La paga del pecado es la muerte. El pecado siempre tiene consecuencias. Pero Dios no solamente nos perdona, pero también nos quita la culpa. ¿Saben cuánta gente todavía se sienten culpables de cosas que Dios ya le ha perdonado, pero todavía se están culpando a sí mismos? Todavía tienen amarguras y autoamarguras y todavía tienen miedos porque creen que Dios los está castigando, cuando Dios ya le ha perdonado su pecado. Y no solamente perdonó su pecado, pero le quitó la culpa, le canceló la deuda. ¿Por qué? Por su sangre, por su gracia, por su misericordia. ¿Ves? Isaías vio un altar en el cielo,
un altar donde había fuego, donde había carbones encendidos. Nosotros en Apocalipsis sabemos bien que en el altar en la presencia del Señor es un altar que fluye con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque nosotros no somos limpios con un carbón encendido, somos limpios con la ¿qué? Con la sangre de Jesucristo. ¿Y cuál fue el resultado entonces? El resultado fue que, escúchenme bien, el resultado fue que se le abrió el oído a Isaías. Estaba tan preocupado por la situación, estaba tan cargado, pero ¿sabe qué es lo que sucedió? Cuando vio al Señor, cuando vio que todo estaba bien en el cielo, cuando vio la santidad y cuando vio que la gloria del Señor se estaba manifestando en todo aspecto en las naciones, y cuando reconoce su falta y confiesa su pecado, y su culpa es quitada y su pecado es perdonado, se le abrió el oído. Se le abrió el oído. Quiero decirle una cosita nada más. Hay personas que no pueden escuchar, no pueden oír a Dios. ¿Y saben por qué? Porque todavía no han confesado algo que tienen que confesar. Todavía no ha habido un arrepentimiento genuino de algo. Dios le ha perdonado, pero no se han arrepentido, no han confesado. La confesión abre tu oído. Limpia tu conciencia y abre tu oído. Y el oído se le abrió y entonces dice, y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. De repente el propósito de su vida se manifestó. Escúcheme bien. Te voy a leer los últimos pasajes. Dice, engruesa el corazón, te envío, pero engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, Señor, ¿hasta cuándo voy a hacer esto? Y él respondió, hasta que las ciudades queden asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra está hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Parece que no queda nada cuando uno empieza a cumplir con los propósitos de Dios, pero Dios dice, no, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios en las naciones tiene una gente, una simiente santa, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en África, en Asia. Dios tiene una simiente santa que le escuchará su voz en medio de situaciones difíciles. Tendrán una visión del trono y hablarán y declararán la gloria del Señor sobre las vidas, sobre familias, sobre las naciones, en el nombre de Jesús. Amén.